La lluvia caía con más fuerza mientras apretaba el volante, intentando mantener la calma mientras mi hermano Marcus aceleraba por la autopista frente a mí en su coche deportivo rojo. Pasaba de la medianoche y lo seguía de regreso a casa después de recogerlo en otro bar. Mis papás habían insistido en que fuera por él. Siempre lo hacían. Emily, es tu hermano. La familia cuida a la familia, me había dicho mamá en su llamada urgente hacía una hora. A mis 24 años ya estaba cansada de ser la responsable, siempre limpiando los desastres de mi hermano de 28. Pero esa noche sería diferente. Esa noche cambiaría todo. Vi cómo el coche de Marcus se tambaleaba entre los carriles delante de mí. Mi celular vibró, seguramente mamá para preguntar si ya lo había encontrado. Lo ignoré, concentrándome en mantener una distancia segura. De pronto, las luces de freno de Marcus se encendieron. Se orilló y yo lo seguí, preocupada de que se sintiera mal. Marcus, ¿estás bien? Pregunté al bajarme de mi coche. Él se tambaleó hacia mí, con las llaves tintineando en su mano. Dame tu coche. El mío casi no tiene gasolina. ¿Qué? No, tú no vas a manejar. Súbete al asiento del copiloto, yo te llevo a casa. Su rostro se oscureció. No me digas qué hacer, hermanita. Antes de que pudiera reaccionar, me empujó y arrancó las llaves de mi mano. Marcus, detente. Traté de recuperarlas, pero me empujó con más fuerza. Perdí el equilibrio y caí contra el espejo lateral de mi coche. Lo siguiente pasó en cámara lenta. Marcus se metió a mi asiento del conductor. Intenté abrir la puerta del copiloto para detenerlo, pero él aceleró de golpe. La puerta se abrió de golpe y me desequilibró. Sentí cómo me arrastraba, hasta que caí de bruces sobre el asfalto mojado mientras mi coche se alejaba. Un dolor intenso recorrió mi cuerpo. Sentí la sangre escurriendo por mi rostro, y mi brazo derecho estaba doblado en un ángulo antinatural. Con la vista borrosa, alcancé a ver las luces traseras de mi coche desaparecer en la oscuridad. Mi hermano acababa de dejarme sangrando a un costado del camino. No sé cuánto tiempo estuve ahí bajo la lluvia hasta que escuché sirenas. Una patrulla había visto a Marcus manejando de forma errática en mi coche y lo persiguió. Me encontraron gracias al rastro de sangre y pedazos de carrocería. Los paramédicos me alcanzaron primero. Sara tenía manos suaves pero ojos firmes. Tienes múltiples lesiones, dijo mientras estabilizaba cuidadosamente mi cuello. ¿Quién te hizo esto? Antes de que pudiera responder, escuché voces familiares. Mis papás habían llegado. Emily, cariño, mamá corrió hacia mí, papá detrás de ella. No digas nada. Vamos a manejar esto en privado. Los ojos de Sara se entrecerraron mientras revisaban mis signos vitales. Señora, su hija tiene heridas graves. Esto no es algo que se pueda manejar en privado. Somos sus padres, dijo papá con firmeza. Sabemos lo que es mejor. Emily, diles que no recuerdas lo que pasó. Pero Sara no se echó para atrás. Sacó su celular y les mostró algo que les puso la cara pálida. Ya documenté todo. La cámara de mi ambulancia grabó a su hijo abandonando la escena. Su hija necesita atención médica inmediata y esto no se va a barrer bajo la alfombra. Mamá intentó protestar, pero Sara la interrumpió. O se hacen a un lado y me dejan hacer mi trabajo, o llamo a la policía aquí mismo. Ustedes deciden. Mientras me subían a la ambulancia, alcancé a ver a mis papás acurrucados, con expresión perdida. Por primera vez no podían arreglarlo con conversaciones en voz baja y lealtad familiar. Sara se había asegurado de eso. Y ya estás a salvo, me dijo mientras íbamos al hospital. Y vamos a asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla extraña de dolor y alivio. A veces se necesita un extraño para romper el ciclo de secretos familiares. Las luces del hospital eran intensas mientras yacía en la sala de emergencias. Cada pitido de los monitores me recordaba lo rápido que podía cambiar la vida. Mis heridas eran peores de lo que pensé: 3 costillas rotas, un brazo fracturado, una conmoción severa y múltiples cortadas que necesitaban puntadas. Pero eran las heridas emocionales las que dolían más. Sara, la paramédica que me salvó, se quedó mucho más allá de su turno para asegurarse de que todo quedara bien documentado. Tomó fotos, escribió reportes detallados y se aseguró de que el personal del hospital supiera exactamente lo que había pasado.
Las acciones de tu hermano no fueron un accidente, dijo con firmeza. Fue una agresión. Mis papás llegaron al hospital con el aspecto desarreglado y enojados, el rímel de mamá estaba corrido de tanto llorar. Y la mandíbula de papá estaba tensa de esa manera familiar que significaba que estaba a punto de tomar control de la situación. Emily, cariño, mamá corrió a mi lado. Marcus está destrozado. No quiso hacerte daño. Solo estaba teniendo una mala noche. ¿Una mala noche? La voz de Sara cortó el aire de la habitación. Estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados. Su hijo dejó a su hermana tirada en la carretera, prácticamente muerta. Si esto es un asunto de familia, intervino papá, dando un paso al frente con la voz baja y amenazante. Ya hiciste tu trabajo. Te puedes ir. Sara no se movió. En realidad, no puedo. Como reportera obligada por ley, debo quedarme hasta que la policía tome declaración. Ya vienen en camino. El color se esfumó del rostro de mamá. ¿La policía? No, no, no. Emily, no puedes hablar con ellos. Piensa en el futuro de tu hermano. ¿Y qué hay del futuro de Emily? Replicó Sara. ¿Ya vieron sus estudios médicos? El impacto pudo haberla matado. En ese momento Marcus entró, sorprendentemente sobrio y completamente sin remordimiento. Oh, vamos, hermanita. No vas a levantar cargos, ¿verdad? Solo fue un malentendido. Lo miré fijamente, viéndolo de verdad por primera vez. Esto no se trataba solo de esa noche. Eran años de que él se saliera con la suya, de que mis papás permitieran su comportamiento, de que siempre esperaran que yo sacrificara mi bienestar por la paz familiar. ¿Un malentendido? Repetí, con una voz más firme de lo que esperaba. Me robaste el coche, me agrediste y me dejaste desangrándome en la carretera. ¿Cuál de esas partes malentendí? No seas dramática, bufó Marcus. Estás bien. Además, mamá y papá pagarán las reparaciones del coche. Tu hermana tiene 3 costillas rotas, intervino Sara con voz helada. ¿Quieres ver las radiografías? Antes de que Marcus pudiera responder, 2 policías entraron en la habitación. La atmósfera cambió de inmediato. Mis papás se juntaron aún más, mientras la expresión engreída de Marcus se desmoronaba. Señorita, dijo uno de los oficiales dirigiéndose a mí, necesitamos tomar su declaración sobre lo ocurrido esta noche. Que ella no va a dar ninguna declaración, interrumpió papá. Todo esto es solo un gran malentendido entre hermanos. El oficial lo miró con seriedad. Señor, tenemos imágenes de la cámara de patrulla mostrando a su hijo huyendo de la escena de una agresión grave. Esto no es un malentendido. Es un delito. Mamá rompió en llanto. Por favor, Emily, no le hagas esto a nuestra familia. Miré a mi madre, luego a Marcus, que ahora cambiaba de pie a pie, nervioso. Finalmente, miré a Sara, que me dio un gesto de aliento. Quiero dar mi declaración, dije con claridad. Y quiero levantar cargos. La habitación estalló en caos. Mamá se deshizo en lamentos, papá me amenazó con desheredarme, y Marcus se lanzó hacia adelante, solo para ser detenido de inmediato por los oficiales. Ingrata, masculló, mostrando sus verdaderos colores frente a todos. Sara se colocó entre mi familia y mi cama de hospital. Creo que es momento de que todos, excepto la paciente y los oficiales, salgan de la habitación. Mientras escoltaban a mi familia hacia afuera, escuchaba los sollozos de mi madre resonando por el pasillo. Pero por primera vez en mi vida, no me sentí culpable por defenderme. Sara se quedó conmigo mientras daba mi declaración, su presencia un recordatorio silencioso de que no estaba sola. La verdad salió a borbotones, no solo sobre esa noche, sino sobre años de arranques violentos de Marcus y los encubrimientos de mis padres. Hiciste lo correcto, me dijo Sara después de que los oficiales se fueron. No es traicionar a tu familia el protegerte. Asentí, con lágrimas corriendo finalmente por mis mejillas. Lo sé. Solo quisiera que ellos pudieran verlo. Lo que no sabía era que Sara había puesto en marcha eventos que obligarían a mi familia a enfrentar por fin la verdad sobre Marcus, y sobre ellos mismos. 3 meses después de aquella noche lluviosa, estaba en la sala de espera de un tribunal, alisando nerviosamente mi saco. Sara, que se había convertido en una amiga y aliada inesperada, estaba sentada a mi lado.
Mi familia brillaba por su ausencia. Habían elegido sentarse con Marcus al otro extremo del lugar. La fiscalía tenía un caso sólido. Entre la documentación de Sara, las grabaciones de la cámara de patrulla, mis expedientes médicos y varios testigos que se presentaron con historias de incidentes violentos previos de Marcus, mi hermano enfrentaba cargos serios. «Y el juez está listo», anunció mi abogada en la puerta. Al entrar a la sala, alcancé la mirada de mi madre. Desvió los ojos rápidamente, pero no antes de que viera el conflicto reflejado en su rostro. Papá estaba rígido, mirando al frente, mientras Marcus mostraba la misma expresión arrogante de toda su vida, aunque se desvaneció un poco al ver a Sara, impecable con su uniforme de paramédica, lista para testificar. El juicio avanzó con rapidez. El fiscal presentó las pruebas metódicamente, fotos de mis heridas, el camino donde me encontraron, el coche dañado. El testimonio de Sara fue contundente, describiendo no solo mi estado físico, sino también el intento de encubrimiento familiar. Entonces llegó la sorpresa que cambió todo. «Su señoría», anunció el fiscal, «queremos llamar a Catherine Martínez al estrado». Una joven que nunca había visto antes caminó hasta el asiento de los testigos. Tenía más o menos mi edad, una ligera cojera y una expresión decidida. «Señorita Martínez, por favor cuéntenos sobre su encuentro con el acusado hace 2 años». El rostro de mi hermano se puso pálido cuando Catherine relató cómo él la atropelló en un estacionamiento y luego huyó. Ella había quedado con lesiones permanentes. Mis padres le habían pagado a su familia para que guardaran silencio. «Tenemos documentación de incidentes similares», continuó el fiscal. «Todos resueltos en privado por los padres del acosado». Vi a mi madre hundirse en su asiento mientras presentaban más pruebas de su encubrimiento. El gesto severo de papá desapareció, reemplazado por algo que se parecía al remordimiento. Cuando fue el turno de Marcus de hablar, su arrogancia finalmente se quebró. Ante la abrumadora evidencia y múltiples víctimas, aceptó un acuerdo de culpabilidad. El juez no se dejó impresionar por su disculpa a medias. «Señor Thompson», dijo dirigiéndose a mi hermano, «sus acciones muestran un patrón de violencia alimentado por el privilegio familiar. Esto termina hoy». La sentencia fue justa pero firme: tiempo en prisión, terapia obligatoria de manejo de ira y una restitución significativa tanto para mí como para Catherine. Mis padres se quedaron atónitos mientras se llevaban a su hijo esposado. Afuera del tribunal, mi madre se me acercó por primera vez en meses. «Emily, lo siento. Debimos haberte protegido». «No, mamá», respondí en voz baja. «Debieron dejar de protegerlo a él». Papá se unió a ella, luciendo más envejecido que nunca. «Pensamos que hacíamos lo correcto al mantener unida a la familia, pero estábamos equivocados». Sara, que había presenciado el intercambio, dio un paso al frente. «Nunca es tarde para hacer lo correcto ahora». Mis padres la miraron, la paramédica a la que intentaron silenciar, y que en cambio ayudó a sacar la verdad a la luz. Papá asintió lentamente. «Y gracias», dijo, «por hacer lo que nosotros no pudimos». Han pasado 2 años desde ese día. Marcus cumplió su condena y ahora está en terapia intensiva. Mis padres vendieron la casa para pagar restituciones a sus víctimas y trabajan con un consejero familiar para entender su papel en haber permitido su comportamiento. En cuanto a mí, sané tanto física como emocionalmente. Sara y yo iniciamos un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia familiar, ayudando a otros a encontrar la fuerza para hablar. Catherine Martínez es una de nuestras integrantes más activas. La semana pasada recibí una carta de Marcus. Por primera vez en su vida contenía una disculpa sincera. «Estoy enfrentando quién soy y quién quiero ser». Le mostré la carta a Sara en nuestro café semanal. «¿Crees que la gente de verdad puede cambiar?», le pregunté. Ella sonrió, con la misma determinación feroz en sus ojos que la noche que me encontró en aquella carretera oscura. «Sí, pero solo si los obligan a enfrentar la verdad. Tú hiciste eso por tu familia, Emily. Rompiste el ciclo». Al mirar mi nueva vida, construida sobre la verdad y no sobre secretos, sobre la fuerza y no sobre el silencio, entendí que tenía razón. A veces lo más valiente que podemos hacer es negarnos a callar, incluso cuando las personas que amamos nos lo piden. Y a veces la familia que elegimos, como Sara, puede ayudarnos a salvarnos de la familia en la que nacimos.